anuncio de que finalmente apareció el presidente Gustavo Petro. No es la primera vez, Néstor, y si fuese episódico, si fuese simplemente circunstancial, digamos que... No, esto no sería ninguna noticia, no tendría ningún ingrediente si fuera la primera vez que pasa, si fuera la segunda. Pasa con mucha frecuencia. Si el presidente se hubiese enfermado. Pero desde el día 1 del gobierno estamos en estas. Desde la campaña estamos en estas, que el presidente se pierde unos días y llega un momento en el cual la opacidad, la falta de transparencia en la información comienza a pasar factura. Y la factura llega en modo de especulación, Néstor, si ayer, y en modo por ejemplo, de chisme. Claro. Entonces usted coge, Ricardo, y comienza a preguntar, bueno, ¿el presidente por qué no llega? Y usted intenta una respuesta y tiene toda clase de hipótesis que no quiero repetir aquí por respeto a la figura del señor presidente de la República. Pero sugiero manejar esto con un poquito de transparencia y de pulcritud. En gracia de discusión, Néstor, si el presidente estaba, como seguramente lo está, tan inquieto por la situación de seguridad del fiscal Francisco Barbosa y por el paro de taxistas, porque estaba también reunido, pues regresa, anticipa el regreso a Colombia y lo hubiera hecho ayer temprano. Ricardo, seamos benévolos. El presidente se dedicó ayer todo el día a atender la crisis del fiscal y la crisis desde Belén, porque encontró que podía hacer lo mismo desde Belén que desde Brasil. Me parece perfectamente válido. Que salgan y lo informen y digan, el presidente está aquí, está trabajando. Pero es que el presidente se pierde y comienzan estas especulaciones alrededor de, usted sabe, los desórdenes que hay en la agenda del presidente, y eso es lo que creo que le termina haciendo un inmenso cancelaron daño. Toda la agenda, Néstor. Por la mañana dijeron que él estaba en eso, desde Presidencia informaron que él estaba al frente de la situación de seguridad del fiscal, luego nos dijeron que también estaba frente al paro de taxistas, pero es que durante toda la jornada no apareció el presidente. La cumbre de la Amazonia terminó ayer, hubo ponencias, hubo bilaterales, y el presidente nunca apareció. Entonces, usted tiene un lapso de unas 12 horas en las que el presidente no estuvo presente en la cumbre. Dicen desde Presidencia, atento a los temas de Colombia, desde Belén, pudo haber regresado. Con el mayor respeto, con el mayor respeto. El presidente, ¿cómo lo digo de la manera más respetuosa, Héctor? El presidente no podía estar al frente de la crisis del fiscal, porque el fiscal estaba reunido a las 10:30 de la mañana con su ministro de Defensa y con toda la cúpula militar. Si el presidente estaba inquieto por el tema del ELN, del impacto, ¿con quién fue la reunión? Si estaban en una reunión en Bogotá, y en esa reunión no hubo videollamada con el presidente Petro. Si el presidente Petro estaba atendiendo la crisis de los taxistas, ¿por qué anoche, a la medianoche, el acuerdo para levantar el paro, Héctor, intente usted una respuesta, fue decirle a los taxistas, ok, vamos a buscarles una reunión con el presidente Petro? Por eso digo que hay tantos vacíos, tantas lagunas en la información, que vale la pena por fin ponerle un poquito de transparencia a todo esto, para evitar los dimes y diretes, para evitar la cadena de especulaciones gigantesca alrededor de los desórdenes. En otros países es obligatorio, por ejemplo, Héctor, que el presidente de la República informe permanentemente en dónde se encuentra y a qué está dedicado. Es un asunto de Estado. Claro, es que eso es lo que iba a decir, no solamente es para evitar las conjeturas, sino es que es un derecho de nosotros los colombianos de saber cuál es la agenda presidencial. Claro, él puede tener una agenda privada en algunos momentos, pero en este caso no se invoca una agenda privada porque pues él tenía una agenda pública que no cumplió y cuya explicación no oficial es que la tuvo que suspender o no atenderla para poder atender otra que consideró prioritaria. Pero respecto de esa otra, los colombianos tenemos derecho a saber qué fue lo que hizo el presidente, con quién habló, qué información se le entregó, a qué conclusión llegó, qué instrucciones dio. A eso tenemos derecho los colombianos. Entonces no basta con decir es que estaba atendiendo el posible atentado al fiscal, sino que tiene que haber unas instrucciones que da el presidente de la República. ¿Se ha repetido cuántas veces esta película? Varias, en Francia, todas, por ejemplo. Cada semana. En Francia pasó, ocurre con mucha frecuencia. Entonces, ya las versiones, posiblemente... Dijo que el 20 de julio iba a estar en San Andrés. Y tampoco llegó. Y no fue. Sí, entonces, pero Héctor, además, lo que le iba a decir, María Consuelo, es las especulaciones ya le cogieron carrera, le cogieron ventaja a la realidad. Y entonces usted se da una vuelta por los pasillos de donde sea,
por cualquier cafetería, por las redes sociales. Y usted ya sabe de lo que le hablan cuando uno dice es que Petro es incumplido. Y entonces, es que ni por siquiera no trinó decir ayer, la verdad Néstor, con transparencia, estamos a estas alturas en el Néstor, cuento es que yo- de qué es que ni siquiera trinó. Usted sabe que él gobierna en el Twitter y ayer hubo 3 retweets que claramente no los hizo él y fueron por llenar el espacio. Por llenar Él el no hueco. escribió ni una sola vez ayer. Claro, y yo sí quiero resaltar, por un lado, la falta de transparencia sobre si es un problema de salud, si es un problema, en fin, sobre la figura del presidente de la República. Falta de transparencia por parte de Palacio. Lo segundo, que esta impuntualidad, que a veces se vuelven faltas absolutas, pues son una descortesía con cualquier interlocutor, con una persona de una comunidad en Colombia o con un jefe de Estado, que además pone en riesgo los temas de relaciones exteriores. Y adicionalmente, la eficiencia, o sea, porque es que son horas de funcionarios, de pilotos, de personal, de periodistas esperando al presidente y perdiendo el tiempo. Son horas que se le roban a la eficiencia para poder atender el Estado como jefe que es. Entonces me parece que es un ejemplo pésimo en un país donde la gente lo que quiere es trabajar, donde un país de madrugadores, como lo señalaba Aurelio ayer, pero adicionalmente que ponen entredicho toda la eficiencia de la persona que dirige el Estado. Néstor, este tema de la agenda de verdad ya se está volviendo un problema serio para el gobierno. La manejaba Laura Sarabia. Y es normal, digamos, que los presidentes, no solo para Gustavo Petro, es normal que los presidentes que no tienen formalmente vacaciones, a diferencia de cualquier trabajador en Colombia, y lo han hecho todos los anteriores presidentes, busquen oportunidades, digamos, en un fin de semana, cuando tienen una actividad en Cartagena y se queden y tengan unos días de, digamos, o pueden quedarse 1 o 2 días con su familia. Ese tipo de combinaciones de su vida privada, que es natural, con las funciones de su cargo, la han hecho todos los presidentes. ¿Qué es lo que le está pasando al presidente Gustavo Petro? Que justamente cuando tiene una delegación, una comitiva grande, además, pues hay que decirlo claritico, un avión lleno de periodistas que tienen la expectativa de viajar el día anterior y le dicen de un momento a otro no viaja, y los periodistas ven cómo todos los otros aviones sí despegan, pues es evidente que tiene que haber o una información muy transparente sobre la razón por la cual el presidente de la República, que tiene todo el derecho a definir su agenda, no asiste a un evento u otro, o aplaza el regreso a Colombia. Pero cuando las versiones son o ingenuas o encontradas, pues claramente este tema está poniendo al presidente en una situación muy difícil, me parece. Entonces usted termina descreyendo de la versión de ayer, que es el cuento de la agenda privada y el cuento del mal clima, que por eso el presidente no pudo. Es que yo no sé, ayer. Néstor. 8 de la mañana, 3 minutos. Andrés, señor. ¿Para qué se ponen a dar excusas que cualquiera puede verificar? ¿Sabe por qué dan excusas? En un celular? Yo los entiendo, Andrés. Porque a los segundos no le llega el primero, no le llega el presidente. Entonces la gente que lo rodea tiene que decir, pues algo. No, hombre, es que el clima está malo, es que tiene dolor de estómago, lo que sea. Y terminan inventándose carretazos para intentar justificar lo que no es transparente. Esa es la versión. Claro, y por probablemente, la cual surge lo del clima de ayer. al calor del momento y en el afán lo hacen, ¿no? Pero luego termina quedando peor el presidente, termina quedando peor el gobierno, porque, le insisto, cualquiera puede verificar en una aplicación gratuita en un celular si un aeropuerto está operando, si las rutas están operando, cómo está el clima, si el clima permite o no volar. Entonces, en cosa de 15 minutos se desbarata el pretexto, que terminan quedando peor. Sí. 8 de la mañana, 4 minutos. Como estamos hablando del jefe del Estado y el presidente de la República no puede irse, padre, y decir, vuelvo. El presidente tenía por obligación, no era opcional, porque hay un decreto diciendo el presidente encarga de las funciones presidenciales a un ministro, y eso se vencía ayer, ¿cierto? El presidente no es que tenga el derecho de cancelar su agenda, de hacer lo que se le antoje. El presidente tiene unas obligaciones, compromisos superiores a sus derechos. Entonces, la Casa de Nariño está publicando en este momento el decreto que prorroga un día el viaje del presidente y, en consecuencia, prorroga un día el encargo de quien quedó como ministro delegatario. En la Casa de Nariño, Santiago Rincón.
Hola Néstor, muy buenos días. Sí señor, el ministro delegatario, que es el ministro de Hacienda y Crédito Público, Ricardo Bonilla, tengo en mis manos el decreto firmado anoche tarde, 9 de agosto de 2023, dice lo siguiente: considerando que el presidente Gustavo Petro se trasladó a la ciudad de Belém de Pará, en Brasil, desde el 7 y hasta el 9 de agosto, con el fin de asistir a la cumbre de presidentes amazónicos y cumplir con las siguientes reuniones, dice, plenaria de los jefes de Estado de los países signatarios de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, y que su llegada a Colombia sería el 9 de agosto, pero que por razones de orden meteorológicas, dice, se hace necesario posponer el vuelo presidencial, de tal manera que el presidente de la República regresará a Colombia el día 10 de agosto de 2023, es decir, hoy, y que durante la ausencia del presidente se encarga al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, con funciones legales y funciones como ministro delegatario, pues se firma entonces este decreto confirmando que el presidente tenía que regresar hoy. Como le digo, el decreto es de ayer, lo firmaron ayer en la noche y pues ya es digamos un documento oficial y una versión oficial, porque el tema del vuelo por razones climáticas, digamos que había sido una versión extraoficial, Néstor, pero entonces ya se firmó ese decreto y se confirma que vuelve hoy. Pero sí, señor. eso no fue... Pero perdóneme, Ricardo, Sí. le quiero preguntar, Santiago, entonces el decreto dice que no regresó por razones meteorológicas. Sí, el decreto dice que no regresó por razones meteorológicas y como le digo... ¿Qué hacemos, Santiago, para estos efectos con todos los radares y todas las aplicaciones que dicen que no había ningún problema de clima, que no había ninguna razón meteorológica? Efectivamente, Néstor, es que como le digo, ya el decreto es la primera versión oficial, porque es que ese tema de que no había vuelto por razones climáticas, pues se había conocido extraoficialmente, pero no por una comunicación directa de Palacio de Nariño, y usted tiene razón, anoche salieron por lo menos 30 vuelos, estuvimos viendo en la noche de la ciudad de Belém y funcionaba normalmente el aeropuerto. Santiago, mire, me dice un piloto, ese Boeing 737 BBJ, que es el FAC 0001, es un avión excelente y puede volar bajo condiciones difíciles sin problema. El cuento del que los aviones no vuelan cuando está lloviendo tampoco es creíble. Y sabe, pero entonces los otra aviones, cosa. bueno, Coincide... digamos, esto no tendría, a ver, vuelvo al punto, Ricardo, esto no tendría ningún problema. Si fuera la primera vez que pasa. Pero es que este decreto... Pero como ya dejaron nacer la suspicacia, tendemos a no creer, porque ha pasado tantas veces este mismo que no decreto, han a eso voy, Néstor, este decreto igualito, muy similar, se replicó en el caso del viaje a Francia. Y el argumento fue el mismo: por condiciones difíciles en materia de aeronavegación, se tuvo que posponer el regreso del señor presidente, y por eso se amplía un día el viaje que tuvo él en su momento también. Sí, y recuerdo que estuvo allí 2 días, sábado y domingo, en los que no se supo nada sobre el presidente y se aplazó el regreso a Colombia. Pero eso no hace sino generar problemas, porque por supuesto que la oposición, cualquiera, si yo fuera un congresista de oposición, ya estaría investigando y pidiendo una certificación en la agencia oficial brasileña, que me dijera si efectivamente el aeropuerto estaba en condiciones de operación o no. Y en caso de que me certificaran que no, pues inmediatamente interponía una denuncia contra el presidente de la República por afirmar una falsedad en un decreto. Es que en este tipo de cosas no se puede jugar simplemente con cualquier cosa y afirmar cualquier cosa. La posibilidad de que tengamos ¿Saben qué termina esto, Héctor? Que van a citar a un debate parlamentario al comandante de la Fuerza Aérea y a los pilotos del avión que dependen de la Fuerza Aérea. Y a la gente de Casa Militar. Pues ¿por qué? Con un certificado de la correspondiente aeronáutica brasileña, y diciendo que ahí hay una falsedad que en el fondo se convierte también en un delito. Es que me acordé por los decretos, Néstor, de 1987, ya que hoy estábamos hablando del 89 y del gobierno del presidente Barco. La primera vez que pasó esto en Colombia fue en septiembre de 1987, cuando el presidente Barco viajó a Corea. A la diverticulitis. Y efectivamente se enfermó, médica. Le dio diverticulitis, lo tuvieron que operar en un hospital militar de Seúl, y en ese momento, Néstor, pues recuerdo, porque esas cosas de los abogados, la discusión de si se podía expedir el decreto estando él en Corea, en Seúl. En ese momento pues no había internet y la dificultad de la comunicación, y etcétera. Recordar, ¿usted se acuerda? Claro, tocó mandar el decreto por un fax.
Exactamente. Néstor. Y entonces los abogados duramos como 3 meses discutiendo si valía o no el decreto, hasta que el Consejo de Estado dijo que sí valía. En fin, pero en esa ocasión el hecho era cierto. En esta ocasión la veo un poco más complicada, Néstor, porque la argumentación del decreto, pues hay que probarla. Señor Santiago, en la Casa de Nariño. no, si me deja contarle algo tal vez anecdótico, usted sabe que en los primeros meses del gobierno del presidente Gustavo Petro no estuvo usando el avión presidencial, el FAC 001, sino que estuvo usando otro avión, y en el regreso de uno de los viajes a Europa, recuerdo yo que tuvimos que hacer, porque ese avión tiene menos autonomía que el FAC 01, tuvimos que hacer escala en Belén, y ese día, una tarde, estaba supremamente lluvioso la ciudad de Belén cuando se hizo la escala ahí para tanquear, y sin embargo salió el vuelo normalmente hacia Bogotá. Sí, para estos efectos, Héctor, en la historia es diferente de 1988, que fue el episodio de Barco con su diverticulitis, a Petro en el año 2023. Se llama tecnología. No, las redes sociales. Entonces el presidente Claro. dice en el decreto, como acabamos de escuchar, que fue por problemas meteorológicos. Entonces, automáticamente, en las redes sociales le están demostrando todos los vuelos que despegaron anoche desde Belén do Pará. Uno podría entender, Néstor, un aplazamiento Entonces, de 2, de 3, de 4 horas de un vuelo, pero un fenómeno que dure 12 horas para no poder viajar es un fenómeno que, pues obviamente sería una megatormenta o un huracán como los que afronta el Caribe. Sí, pero además va a haber una certificación oficial, eso pues no se demora una semana. Tengo una pregunta para Santiago. Santiago, el decreto prorrogando el viaje del presidente Petro, ¿quién más lo firma? ¿Quién más lo firma, Ricardo? No, solamente Ricardo Bonilla, que es el ministro delegatario en funciones. No, lo firma el presidente. Lo firma el presidente. Ya le digo. Es que yo creo lo que firma el presidente. Es que Lo firma el presidente, Néstor. Y tal, señor, me Solo dijo, lo firma el presidente. ¿Solo el presidente? Solo el presidente. no lo firma el secretario Solo el general de la presidente. presidencia No, ni no, el no. jurídico de la presidencia. No, solo el presidente, es un decreto de una página y solo tiene la firma del presidente Gustavo Petro. Vale. Santiago, gracias. En la Casa de Nariño, 8 de la mañana, 12 minutos. Esta es la situación con el presidente Petro. Ya a punto, creo que está tomando ya pista, está carreteando el avión que lo trae de regreso a Bogotá. Néstor, y es que mire, cualquier persona con una conexión a internet puede entrar a ver los servicios de cada aeropuerto, pero no únicamente el estado del tipo, digamos, de la ciudad o del municipio, porque eso no le dice, sino efectivamente qué vuelo despega, qué vuelo aterriza. Es decir, hoy en este mundo hiperconectado, pues cualquiera no necesita convocar a un debate de control político a la Fuerza Aérea, sino cualquiera tendría acceso a información transparente en tiempo real de lo que está pasando en cada aeropuerto. Sí, es que cada vez en este mundo es más difícil ocultar algo, ¿no? Claro, O sea, totalmente, porque No, todo se es verifica. inmediato. Todo Con la se tecnología verifica todo es inmediato. todo se verifica. Y el problema en el clima hoy Ya está haciendo un día maravilloso en Belén do Pará. Está haciendo solecito. Entre otras cosas, padre, por cuenta de la tecnología, Sí, señor. ya sabemos en qué punto está de el hecho, avión ya del despegó. presidente. Acaba de despegar. Hace 5 minutos. Usted se mete en las aplicaciones estas y le dicen el avión, Va en tal parte, la aplicación en la que Acaba estoy de viendo- pasar de sobrevolar Ponta de No, Pedras. despegó hace 5 minutos y 23 segundos el avión del presidente. Entonces es facilísimo Néstor, pero- saber si hay o no razones meteorológicas o no, y es fácil descubrir si están diciendo o no la verdad. 8 de la mañana, Pero 13 la verdad, Néstor, es que esto ya pasó de castaño oscuro, ¿no? Esto ya realmente llegó a un punto en el que, incluso yo voy más allá de saber qué es lo que pasa en cada episodio con el presidente Petro, en cada episodio de ausencia nacional e internacional con el presidente Petro, está en juego la credibilidad de la Casa de Nariño. Sí, porque hoy se dice una mentira, hoy se dice una imprecisión sobre este tema Sí, y de sobre acuerdo, los de otros acuerdo. temas siempre se Aurelio, dicen las cosas yo le ciertas. sugiero, porque La quiero- única quiero- confianza quiero- gratis es la primera. quiero- Después no. Después todas las tienen No, que demostrar. Es que después de la primera vez, Sí, por eso le digo, la única confianza gratis es la primera. Después, toca abonar. 8 de la mañana, 14 minutos, los acompañamos desde Blue Radio. A propósito, en Bogotá en este momento la temperatura es 13 grados ideal. centígrados. Hay un solecito chévere. Hay solecito bacano. 8:14.